¿Cómo le va, Julio? ¿Cómo está usted? Bien, gracias por su presentación. Pero por favor, para mí me halago tenerlo usted. Gracias, doctor, por venir a acompañarnos. Muy buenas El tardes, secretario Germán. de Relaciones Un gustazo Institucionales del Gobierno de la provincia. Gracias. Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes. Julio, veamos primero 73-76 y el golpe para acá. ¿Cuál es su visión 73-76? ¿O es antes para usted? No. Mi visión, yo asumo como diputado nacional y a los 90 días, los exguerrilleros que nosotros habíamos liberado, yo había liberado de la cárcel de Trelew, me transmiten que van a volver a las armas. Y entonces empiezan a poner bombas, a matar, a hacer todo lo... Con lo cual, Perón les había dado la gobernación de Buenos Aires, Videgain, la de Córdoba, Obregón Cano, la de Mendoza, Martínez Vaca, la de Santa Cruz, Zeppelin. Le había dado un pedazo de poder enorme a mi generación. Y el imbécil de Firmenich, un tipo nefasto, junto con Perdía y Bacanar Bajá, deciden que el poder está en la boca del fusil y en democracia terminan en su ciclo asesinando a Rucci. Por eso yo digo que la guerrilla ingresa al peronismo asesinando a Aramburu y es expulsada asesinando a Rucci. Entonces, en todo ese proceso, la guerrilla juega a cuanto peor mejor, pero lo dicen ellos, no es que lo digo yo. Después pasó, Germán, que las madres y las abuelas, que fueron lo más digno que tuvo la época dura de la dictadura, terminan reivindicando el pensamiento de sus hijos, que no era reivindicable, no tenía ningún valor, porque matar en democracia es traición a la patria. La violencia en democracia es traición a la patria. Pero usted plantea esto solamente como montonero, porque el ERP también realiza Como él atentados. también, ¿no? Como él, yo conocí a Santocha, hablé con todos ellos, digamos, de Fernández Palmeiro, el 22 de agosto. No, mi historia pasa por todo. Somos una generación, quedamos pocos, pero el ERP era suicida, no usaba el peronismo, eso sí. Pero ellos tenían claro que cuando yo iba a Trelew a verlo, porque el 11 de marzo salimos electos, el 25 de mayo asumimos, y en ese interregno vamos a Trelew. Y Trelew están presos y si ustedes no nos van a poder liberar... Aclaremos. Presos los que quedaron, porque los otros se fueron a Chile. En esa espectacular Se fuga. escaparon 14. En la fuga de Trelew. Claro, y la matanza de Trelew. Sí, en una Porque hay matanza una de Trelew. fuga y hay los una que quedaron los matanza. mataron, claro. Los que no logran salir en ese avión, los asesinan. Y quedan 3 sobrevivientes, que eran Aidar, ahora se me van a ir los otros nombres, pero eso, yo voy a Trelew, me relaciono con ellos, los ayudo, toda una historia que es larga, pero de hecho, cuando los traigo en el avión, ellos no imaginan que los podemos liberar. Y mi gran discusión con Cámpora, que fue la de Perón, no la mía, era que liberar a los presos tenía que ser por orden del Parlamento. Y la guerrilla insistía en que la libertad de los presos fuera por la pueblada. Y Perón odiaba la pueblada, porque la pueblada era el caos. Y los montos querían el caos, la sublevación. Y Cámpora se deja llevar por eso. Si en ese momento que se da la liberación de los presos, se da el final de Cámpora. Porque él, que era buen tipo, pero muy limitado, se enamora de los pibes y cree que la pueblada es indomable, era inmanejable, el poder es orden. Para Perón era orden. No era el corte de la calle como Albertito Fernández. Pero, no, bueno, son dos cosas distintas. No, como desorden mental sí, son parecidas. Pero, volviendo al tema, porque Tucumán tiene mucho que ver en esta historia que usted está hablando, porque cuando usted habla de la gente del 22 de agosto de Clarisa Lea Plaza, por ejemplo, era tucumana. Santucho vivió en Tucumán, estudió en Tucumán, se recibió en Tucumán. Claro, eran todos tucumanos. Claro. Por eso Los diputados de la Fotia, Santillán, claro. El que era diputado conmigo, era guerrero, pero era Ávila y había un tercero que lo matan enseguida, que era un caballerazo. No, claro. Sí. Bueno, le pregunto todo. Sánchez Toranzo era el presidente de la Cámara y era tucumano. Cámara de Diputados. Cámara de Diputados. Bien. Siguiendo con este contexto, día pasado conversamos con Gil Lavedra, que fue uno de los integrantes de la justicia que castigó a los militares. Le pregunto, él decía que esos casos están prescritos si se decidiera investigarlos, con lo cual alcanzaría a Firmenich y a varios esa posición. Para usted, ¿están prescritos esos casos? Yo no voy a entrar a lo jurídico y Gil Lavedra ha sido un caballero y lo ha planteado muy bien. Para mí, esos casos están prescritos porque no tienen cerebro. Porque Mujica fue Tupamaro en Uruguay y se hizo político y llegó a presidente y reivindicó la historia del amor a la política y a la vida. Nosotros no tenemos un montonero que sea digno de ser reivindicado.
Uno, o sea, no voy a lo jurídico, voy a lo político. ¿Usted leyó algún libro de un montonero que explique su causa y a usted lo deje con alguna tranquilidad de conciencia? No. Se disfrazaban de militaritos. La contraofensiva, la entrega que es la contraofensiva, para ellos que molestan tanto con las 3A, es mucho más nefasto que las 3A. Porque la contraofensiva es la entrega de lo mejor de los cuadros de la guerrilla a la dictadura. Y uno puede creer ahí que tenían un arreglo con la dictadura. Usted está planteando un tema interesante, que quizás usted estaba cerca, además, puede develar. ¿Para usted quiénes eran la AAA? Básicamente, porque entonces hay una cosa, yo iba al velatorio de Rucci, por tomar el último, pero iba a los velatorios de los peronistas que los Montos mataban, o Santucho mataba. Santucho no mataba sindicalistas. El ERP decía claramente, nosotros no matamos sindicalistas. Por eso cuando nos llama Lastiri y nos dice que vayan al velatorio de los Montos de Rucci, yo me doy cuenta que no eran ellos, que habían sido los Montos. Pero la guerrilla asesinaba sindicalistas, militares, intendentes, y el otro día los grupos agredidos salían a matar dirigentes sindicales, dirigentes guerrilleros. O sea, yo me acuerdo en algunas velatorios que estaban velando al asesinado y me decían, mañana la cobramos. Se volteaban 20 revolucionarios. Porque además, Firmenich, como toda esa lacra, había pasado la clandestinidad y había dejado al aire los perejiles. ¿Usted se acuerda que decían los perejiles los que no podían esconderse? Claro. Entonces, el eje de las 3A, que no se inventó una guerra en el mundo donde de un lado tiren y del otro aplaudan. El Estado también genera alguna reacción, sí, la genera, pero es la menor. La mayoría, yo además yo podía dar nombre de gente que fue asesinada por la 3A y por los Montos. Y esa Carlos Mujica, por ejemplo. Bueno, pare. Esa fantasía que era López Rega que inventó la AAA. No, eso no. López Rega, cuando Perón le da a ellos todos los ministerios y todas las gobernaciones, ellos se dedican a tirar tiro. Perón no le dio el poder a López Rega, se lo dio a ellos. Y ellos, traicionando a Perón y a la democracia, se van y lo dejan a López Rega. Yo voté la fórmula Perón-Balbín y le pedí a ellos que me acompañen en el Cervantes, que tenía un montón de congresales. Me dijeron, no, tiene que ser Perón Isabel porque cuanto peor mejor. La explicación que dan ellos es la del botón Berbisky, que es agente inglés. O sea, un agente inglés era el montonero, que le escribía los discursos al almirante. No al almirante, al brigadier. El brigadier. Y esta otra historia, que se contaba en Tucumán, se contó en la Argentina también, que el ERP había venido en Tucumán a hacer una zona liberada, sí, quería repetir una Cuba con la provincia de Tucumán. Cuénteme un poco, ¿qué es lo que sabe usted? No, yo, digamos, hablaba con los del ERP. Mi historia es cuando yo fui a Trelew, tengo días de estar en Trelew y hablar, y el sueño de ellos era hacer una Cuba. Primero hay un grupo peronista, que es la FA, y el EGP, y después que ahí está toda esa historia de que se asesinan a uno de ellos. Bueno, no vamos a entrar en esa vuelta, pero el sueño de ellos era tener una tierra liberada acá. Sí, es cierto eso, sí, absolutamente cierto. Porque en ese contexto se habla incluso más que ellos querían tomar todo el cerro de Tafí del Valle hasta acá. Claro, es así. Hasta Tucumán. El sueño de ellos era ese. Y creían que lo podían hacer. ¿Cómo los Montos toman en Formosa ese cuerpo guerrero, donde los soldaditos se defienden dignamente? Y después el kirchnerismo va a indemnizar a los guerrilleros y no a los soldaditos que defendieron la patria. Eso es un hecho concreto, ¿o no? Sí. Belén, lo que Escúcheme, porque el año pasado, hablando con algunos historiadores, también decían que en realidad lo de Tucumán, el operativo Independencia y todo ese operativo, porque era para bajarlo al ERP, había sido una puesta en escena para el golpe de Estado del 76. Es cierto, en parte sí y en parte no. ¿Y por qué sí y por qué no? El tema es que la guerrilla era una convocatoria al golpe, del ERP y de los Montos. O sea, ellos creían que la democracia era un escalón hacia la revolución. Y esto entonces hace que nadie pueda reivindicar la guerrilla como una historia valiosa para los argentinos. Porque nos ayudaron a destruir la democracia, ¿o no? Se no tiene defensa. Entonces, eso que se arma acá, que empieza haciendo... Antes tuvo el operativo cuando las inundaciones, que fue el operativo, ¿cómo se llamaba? Donde se hace con los Montos y los militares, con la guerrilla y los militares. O sea, pero todo eso, el Perón busca el encuentro y Firmenich quiere el enfrentamiento. Sin darse cuenta los imbéciles que en el enfrentamiento van a durar 2 días, Germán. Ellos creían que es una guerra, porque la confusión de la guerrilla es que como se sentían peronistas, creían que era el pueblo,
Entonces la discusión si a Perón lo trae la guerrilla o el pueblo. A Perón lo trajo el pueblo. Cuando la guerrilla va sola a la guerra, sin Perón, después que Perón no se puso a la plaza, duran 2 días. Son una cacería. Y demostraron en su imbecilidad que no eran el pueblo, eran una minoría ilustrada que había usurpado el peronismo, pero no había respetado a nadie. Habíamos dejado una pregunta, Julio, que era, las madres de Plaza de Mayo, en su vuelta, aparecen madres vinculadas a Lerp y a los Montoneros. Bueno, los deudos son de todas las Pero fuerzas. están unificadas ellas. Más bien, pero en eso, ante la muerte, no había ideología. El kirchnerismo. Alfonsín deja los derechos humanos en el lugar que debe estar, que es propiedad de toda la sociedad argentina. Pero tiene problemas con la madre de Plaza de Mayo. Se aleja de la Plaza de Mayo. ¿Quién? Alfonsín. Sí, porque las madres plantean una centralidad del tema que no es la necesidad de la sociedad. ¿Y por qué se equivoca el kirchnerismo? Porque pone los derechos humanos por encima de los derechos sociales. La gente tiene hambre. Antes me pregunta un periodista kirchnerista, ¿usted está de acuerdo con que liberen a los genocidas? Y mira, yo no, pero no es el problema de los humildes que no tienen para comer. Respondamos al problema de la gente, no al problema de la minoría. Y esto es la gravedad. Entonces, las madres y las abuelas creen que el problema central de la Argentina son los caídos. Ahora, los caídos mataban, hermano, ¿o no? Sí. Porque si no, parece que mataron chicos de un colegio, que murieron inocentes a patada. Pero que los caídos buscaban la violencia, más bien, son mis compañeros. A mí me casó el cura Mayoli, los 2 últimos, Mendizábal y Abeger fueron los monaguillos. O sea que no es que me contaron cómo era, fue parte de mi vida. Ellos creyeron, ya Camilo Torre, el cura guerrillero, toda esa historia, creyeron en una causa que nunca entendieron. Perón les dijo, ningún ejército irregular puede vencer un ejército regular. Lo de Cuba fue una casualidad. ¿Y lo de Nicaragua? Lo de Nicaragua también, la de Nicaragua pero eso no es una revolución, eso es otra cosa. Bueno, volviendo a Argentina. Alfonsín termina mal con la madre de Plaza de Mayo porque él le plantea, yo reivindico la gestión de ustedes, no más la de sus hijos. Más bien, yo tampoco. Nadie puede reivindicar la de los hijos, porque la de los hijos estaban en contra de la democracia. Entonces, ¿el genocidio es una atrocidad de la dictadura? Sí, la dictadura es una atrocidad. Ahora, buscar la dictadura como hicieron los hijos también es una atrocidad. Punto. Y entonces ellas tienen dignidad en la lucha, fueron los únicos argentinos que salieron a pelear contra la opresión de esa genocida que era Videla, pero eso no hace que la ideología de sus hijos sea rescatable. Y otro debate que se da hoy con Milei o desde Macri para acá, ¿son 30.000 o más o menos? No, son 10.000, ¿cómo 30.000? Eso no es de... Eso porque los kirchneristas quieren poner un sello a 30.000, que no es 30.000, son 10.000. Y eso es un invento. ¿Quién dijo 30.000? Lo dijo Luis Labraña, que es mi amigo del alma, que lo dijo en Holanda para que se hace genocidio. Después sabemos que son... Hay cuántos... Además no está Ruchi en la lista, ¿eh? En esos paneles que ponen, esos mármoles, no está Ruchi, que matan ellos no están. Entonces, son 10.000, no son 30.000, y no me digan negacionistas, unos mocosos de cuarta que son alcahuetes de Berbisky, que es botón de los ingleses, y botón, digamos, Levina escribió un lindo libro. Fue una historia trágica, pero que cada uno asuma su responsabilidad. Pero y la Argentina hoy, en esta situación, con Milei en la presidencia, este tema de los derechos humanos, ¿se lo debe dejar afuera? ¿Se debe seguir? Es un tema que ya está terminado. El problema de los argentinos es la industria, es vivir. No es el problema de la gente. Pero hoy se discute, por ejemplo, si le van a dar indulto a los detenidos. Sí. A los militares detenidos, perdón. Yo, la verdad, no es mi tema. Mi problema es que la cantidad de gente que tiene hambre y desesperación, esto quiero destruir, quiero discutir cómo se impide que se destruya la industria. Ese es el debate de verdad. Es el debate de yo quiero defender a Roca, quiero defender a Pate, insisto, la industria dio a la clase media y esa es la discusión de fondo. Después lo otro me parece resentimientos de ellos. Yo no los voy a defender, yo los dejaría presos, pero es otro tema, no me interesa. No es un tema central para nadie que tenga necesidad de alimento. Entonces, para Julio Bárbaro, el tema de derechos humanos hay que dejarlo por el costado. Pero sí, claro. Los derechos sociales. No es mucho. No, ¿cómo? Los derechos claves son los sociales. Tengo 1,5 millones de personas sin trabajo y voy a discutir los que murieron y buscaron la muerte. También no, déjenlo tranquilo. Hay un momento en que los temas hay que estudiarlos, analizarlos y guardarlos. Pero hoy tenemos que discutir cómo vive la gente. Eso que lo deja para la historia. Lo dejo para la historia. Pero mire que la justicia todavía está en el tema. A mí, la verdad, Pilmenich es un tipo que tendría que estar preso para mí. Vaca Narvaja también, perdía con un asesino. Pero, ¿qué le quiere que le diga? Yo discutí con ellos en vida y yo dije, nunca voy a matar.
Y lo dije a mis 20 años. Y lo conocía a todos ellos y nunca acepté matar. Siempre anduve armado porque era obligación andar armado. Al diputado le daban una 9 milímetros de entrada. No fui por no valiente, fue porque matar para mí es una cuestión de Dios, no de ellos. Ellos asesinaron hasta el cansancio. Una cosa son las madres dignas, las abuelas dignas, y otra cosa los asesinados, muchos inocentes, pero los que pelearon, yo discutí con ellos, van a ir a la muerte. Fueron lo peor. Yo peleé todas las pelotas por la democracia, ellos por la revolución que nunca iban a hacer. En su relación con el Papa, con Bergoglio, ¿cuál era el pensamiento de él sobre este tema de la Plaza de Mayo, de la Madre Plaza de Mayo, de la guerrilla? Yo soy de los más amigos del Santo Padre. Fui como perdí la vista la última vez, me mandaba a llamar, pero fui y me di cuenta que era para despedirme. Él creía más o menos lo que estoy planteando yo, absolutamente. Y cuando él sube, las madres y las abuelas lo enfrentan. Es lo mismo que su amistad con Simón Pérez, que no era con Netanyahu, o su amistad con el Pepe Mujica. Néstor nunca lo quiso saludar, y yo era el intermediario entre Néstor y Bergoglio. Néstor nunca lo quiso saludar. Cristina después se acerca y el Papa necesitaba que su presidenta estuviera ahí. Pero, digamos, el hecho central es que el Santo Padre en todas sus homilías planteó la paz, el trabajo y la dignidad. Y en eso los derechos humanos fueron una deformación de toda la estructura de pensamiento argentino. Usted nombró recién el tema de Israel. ¿Esta posición de Argentina sobre Israel cuál es? ¿Cómo la ve usted? Nefasta. Nunca entendí qué aportamos ni qué recibimos. Me pareció nefasta. Yo admiré a Simón Pérez, he viajado a Israel, he podido almorzar con Simón Pérez, pero a mí me parece que lo que hace Netanyahu no le sirve ni a Israel. Harari, que es un intelectual, el más importante de Israel, puede ser Groman también, pero Harari no firmó. Aunque Marcelo Biesmacher diga, no firmaron los intelectuales, en serio. Israel sigue teniendo una buena cantidad de israelíes que están en contra de la guerra. Y eso hay que respetarlo. Y yo estoy en contra de la guerra. No, eso no es antisionista. Eso es tener dignidad y poder decir lo que uno piensa. La última es personal. ¿Qué le pasa? ¿Cuál es su problema de vista? Maculopatía, no tiene cura. Pero cuando Borges vino a Santa Fe y Bergoglio lo invitó, Bergoglio era cura. Y Borges lo llamó y le dijo si podía ir al hotel porque él no se podía afeitar. Yo todavía me puedo afeitar, veo bulto, pero sí, en maculopatía me estoy quedando ciego. Pero Dios me dejó la lucidez. Es mejor digamos, yo le dije al Papa cuando lo vi, Dios me quitó la vista pero no la maldad. Y él me dijo, usted es un atorrante que fuma bajo el agua. Pero bueno, yo agradezco a Dios que me quitó la vista pero no la memoria. Pero con el avance de la ciencia no hay... No hay nada. Hay cosas que la ciencia... No. El egoísmo no lo puede curar la ciencia. Te veo lo que roban millones y la ciencia no. Está bueno eso. Entonces, yo, digamos, hace 2 días se me ocurrió una cosa porque la discutí con un amigo. Los ricos muestran objetos. Yo he conocido a todos los ricos, bueno, todos muestran objetos. Mirá lo que tengo, mirá. Y la vida es para mostrarse uno, que es la sabiduría, lo que aprendió, no lo que lleva en el bolsillo. Cuando se muestran los objetos es porque se asume que uno es impresentable. ¿Y crees que todos los ricos de Argentina son así? No, los productivos no. Roca no, pero los coimeros sí. No es lo mismo un industrial que un coimero, ojo. Porque un industrial, Henry Ford, era una voluntad productiva y eso es el rico en serio, ese es el motor de la burguesía nacional. Eso es lo que tiene Brasil. Eso es lo que era Muncibor. Ahora, los rochos que tenemos ahora que se quedaron con las empresas privatizadas, privatizar lo que da pérdida, Germán, es una forma de acordar el retorno de la coima. Punto. Fírmelo porque es así. ¿Y la Argentina qué va a pasar con Milei? Tenemos 2 minutos. Nunca me hizo ver de abajo para arriba, ya perdió. Yo le dije a Macri 1 año y medio antes, ya perdiste. La cantidad de gente que deja en la calle no lo va a votar. Y va a votar a otro. Él ya perdió y lo sabe. Por eso están tan apurados Caputín y Sturzenegger. Sturzenegger le robó hasta la lengua al Instituto de Lenguas Vivas. Son delincuentes, no ganan, por eso salen corriendo, vendieron lo que pudieron y vuelve todo para atrás, por eso no hay inversiones, porque saben que estos pierden.